el Dios de procesos que forma nuestro carácter y forma nuestra vida para que haya un resultado en cada uno de nosotros positivo y sea de bendición, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de las personas que nos rodean. Y hoy quiero compartirle acerca de este tema. En Génesis capítulo 16, usted acompáñeme por favor. Génesis capítulo 16, verso 1 en adelante. Génesis 16, verso 1 dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. ¿Usted se imagina cuánto le tuvo que rogar Sara a Abraham para que se durmiera con su criada? O sea, Abraham era rogado, pero dice que Sarai le dio la idea y atendió a Abraham el ruego, el clamor de Sarai para que se durmiera con su criada. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. En el pasaje que leemos, si usted ha estudiado un poco este pasaje, encontramos una promesa que Dios le da a Abraham y le da a Sara, su esposa, en su momento Abraham y Sarai. Y la promesa tiene que ver con multitudes, tiene que ver con una bendición sobre su vida. Y quiero recalcarle esto porque a veces usted y yo tenemos promesas de parte de Dios en nuestra vida que necesitan un proceso. ¿Por qué? Porque en el proceso con Dios, Dios a nosotros nos madura, nos capacita, forma carácter para que podamos lograr el resultado. A veces delante de Dios, y ahorita se lo voy a explicar, lo importante no es llegar al objetivo. Lo importante a veces con Dios es el proceso. Porque en el proceso Dios nos capacita, en el proceso Dios nos pule, en el proceso Dios nos madura, en el proceso Dios forma carácter. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo vivíamos en Guatemala, que estudiábamos en el Instituto Bíblico, una de las cosas que más formó el carácter en nuestra vida fueron situaciones difíciles a nivel económico. ¿Por qué? Porque aprendimos a depender de Dios. Y en ese momento no lo entendíamos, en ese momento tal vez sentíamos desfallecer. Pero lo que Dios estaba haciendo en medio del proceso era capacitándonos para el final, para el resultado. Era formando nuestro carácter como ministros, como pastores. Y a veces usted y yo no lo entendemos, pero hay procesos en nuestra vida que duelen. Hay procesos en nuestra vida que no sabemos qué hacer. Y cuando usted y yo entendemos el por qué el proceso en nuestra vida o para qué, sabemos que Dios nos está puliendo. Sabemos que Dios nos está capacitando tal vez como padres, como cónyuges, que nos está capacitando a nivel económico. Pero la pregunta es, ¿a nosotros nos gustan los procesos? No, definitivamente no, porque a veces duelen. Pero en el caso de los versos que le leía, Abraham y Sara necesitaban un proceso para ver la promesa que Dios les estaba dando. Y lo que ocurre con este pasaje es que Dios les da la promesa, pero ellos necesitaban un proceso para llegar a esa promesa. Ellos necesitaban ser formados de parte de Dios para poder ver el resultado, no solamente del hijo de la promesa más adelante, sino de las multitudes que saldrían de ellos. Ahora bien, si usted y yo descubrimos, Abraham y Sara se le adelantaron a Dios. ¿Qué ocurrió con ellos? No quisieron el proceso en el momento, porque el proceso tiene que ver con fe. El proceso tiene que ver con la capacidad de resiliencia suya y mía. La capacidad para levantarnos y seguir adelante. Una y otra vez usted y yo podríamos ser vencidos tal vez por situaciones adversas, pero es la capacidad que tenemos para podernos volver a levantar. Y cuando usted y yo lo hacemos es porque nos tomamos de Dios para que esto ocurra. ¿Cuándo más usted y yo dependemos de Dios? En los momentos difíciles. Mire, yo les aseguro, y alguna vez se los decía, algunos de ustedes y especialmente algunos de nuestros líderes, yo no me los imagino como creyentes en su país de origen. En serio. Dios los tuvo que traer a este lugar, Dios los tuvo que moldear, y a través de diferentes situaciones, usted y yo cedimos y le entregamos un derecho legal a Dios.
y comenzamos a buscar a Dios. Y aquí estamos. Dios nos tuvo que traer a este país para poderlo conocer, para meternos con Él, para depender de Él. Pero ¿dónde encontramos eso? En el proceso. El proceso no es fácil. Y lo que ocurre con Abraham y Sara es que ellos saltan el proceso. Por eso tuvieron una maravillosa idea. Piense por un momento en la promesa y Dios les habla de multitudes, pero Sara es una mujer estéril. Y cuando Sara ve su esterilidad, se le prendió el bombillo de la maravillosa idea: ayudémosle a Dios. ¿Cuántas veces usted y yo no le queremos ayudar a Dios y empeoramos la situación? Porque no queremos un proceso, porque el proceso nos duele, porque el proceso a veces necesitamos fe, porque en el proceso a veces se nos aprieta un poco y no nos gusta, nos incomoda. A veces nos dicen las verdades en lo que estamos fallando y reconocer las verdades de lo que estamos fallando no nos gusta. Pero eso hace parte del proceso, que es error, solución de error. Usted reconoce los errores, pero soluciónelos. A veces, y especialmente nosotros los hombres, hermanos, que venimos de nuestros países donde somos mero, y entonces a veces nos estamos equivocando en el matrimonio, como cónyuges, con los hijos, y alguien nos dice: hey, por ahí no es. O a veces Dios nos trae a este lugar y nos dice: hey, estás cometiendo ese error. Y entonces uno dice: sí, ya supe en qué me estoy equivocando, pero haga algo. Una cosa es que usted sepa en lo que se está equivocando, y otro es que Dios pueda aprovechar en nuestra vida ese proceso y el entendimiento de en qué nos estamos equivocando para poderlo cambiar. Eso es lo que Dios desea en nuestra vida. Pero los procesos no son fáciles, y lo que ocurrió con Sara y Abraham, muchos de ustedes lo saben. Génesis capítulo 16 verso 11. Génesis 16, 11, con esta pequeña ayuda que ellos le dan a Dios, dijo: además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael. Aquí es donde esta mujer quedó en embarazo de Abraham. Y Dios necesita bendecir el fruto de este embarazo, porque salió de los lomos de Abraham, del hombre que le había dado la promesa. Y mire lo que dice: porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Lo que encontramos en la enseñanza de la vida de Abraham y su esposa, cuando se saltan los procesos, es algunos principios que usted y yo deberíamos tener en cuenta en nuestros procesos. Uno de ellos, si usted desea recibir este consejo en este día, es que a veces el camino más corto no siempre es el más rápido. A veces usted y yo queremos saltarnos los procesos y entonces decimos: voy a tomar este atajo. Y cuando tomamos el atajo llegamos rápido, pero no estamos preparados para lo que Dios quiere hacer. Y cuando tomamos el atajo llegamos rápido, pero no hemos formado carácter para lo que Dios desea entregarnos. Y a veces por eso el problema, por ejemplo, de las ganancias rápidas, la lotería, no sé, que a usted le caiga una maleta llena de dólares, y a veces yo le digo: muchacho, por lo menos tienes que estar activo pensando, porque te puede caer la maleta llena de dólares y cutuplún, te cae en la nuca y te desnuca. Por lo menos tienes que estar activo, tienes que estar pendiente. Pero a veces queremos lo rápido, y lo que ocurre es que el camino rápido no siempre es el más efectivo. A veces usted y yo queremos sacarle el cuerpo al proceso. Pastor, es que me duele. Pastor, es que no quiero vivir eso. Pastor, es que es incómodo. Pero a veces cuando usted y yo elegimos darle la vuelta al proceso y elegimos a veces el camino más rápido, al final podemos obtener el resultado, pero no aprendimos la lección. Por eso, mis amados hermanos, miren, en este país usted y yo lo sabemos. A veces el sistema de este país tiene que ver con las deudas. Y las deudas en nuestra vida a veces, claro, aquí aprendemos que son necesarias. Por eso nos endeudamos para poder formar capital. Y no es que sean necesarias, hace parte de un sistema. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí usted viene, llegó nuevo a este país, usted se endeudó, tiene un montón de deudas, y está bien, ese no es el problema. Dios te puede sacar de ahí. El problema es cuando Dios te saca de la deuda
Escúcheme bien, Dios te saca de la deuda, pero usted no formó el carácter para no volverse a meter en la deuda. Y a veces usted nos tiene a nosotros orando y clamando por usted. Pastor, ore, póngame ahí en las peticiones de oración de las 6 de la mañana. Y ahí estamos 1 mes, 2 meses. Señor, sácalo de deudas. Señor, sácalo de deudas. Señor, es una nueva criatura. Señor, tú lo puedes hacer. Y escúcheme bien, Dios hace el milagro, saca a la persona de la deuda rápidamente. Pero como no se formó el carácter en el proceso, ¿sabe qué hace la persona? Al otro día dice: pagué mis deudas, vamos para Cancún. Sí, vamos a celebrar a Cancún. Vamos a calentar otra vez la tarjeta, pues está limpia. Y entonces, ¿qué hacemos cuando no se forma el carácter en el proceso? Nos volvemos a meter en el mismo problema. Y a veces hasta peor. Mis amados hermanos, yo he descubierto que el camino más corto no siempre es el más rápido. Abraham y Sara escogieron el camino corto. Abraham y Sara necesitaban tener fe para creer que aquel Dios que los creó tenía la capacidad de volver a regenerar el vientre y la matriz de Sara para que ella pudiera dar a luz. Y eso es difícil, necesita una fe extrema. Pero escúcheme, ¿qué eligieron ellos? El camino más corto. Aquí hay una criada, ella sí tiene la forma de poder dar a luz. Duérmete con ella. ¿Y qué ocurrió, mis amados hermanos, en este camino más corto? Después de 3500 años, todavía estamos pagando las consecuencias. Ese fue el camino más corto que ellos eligieron. Y a veces usted y yo hacemos lo mismo. Elegimos el camino más corto y lo que pasa es que a largo plazo ni formamos carácter, ni templanza, ni madurez. Y a largo plazo nos volvemos a meter en el mismo problema, aún problemas peores. Y escúchame, el camino más corto no siempre es el más rápido. Por eso Génesis 16:2 dice: y dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. ¿Sabe que cuando elegimos el camino más corto en nuestra vida, lo peor que usted y yo podemos hacer es decirnos las mentiras a nosotros mismos y creérnoslas? Mujeres, ustedes van a entender esto, de pronto los hombres no. ¿Cómo es que si una mujer está en embarazo, tú sentándote con la mujer y ayudándola a empujar, tú vas a pensar que ese hijo es tuyo, que tú lo pariste? Es mentira. Y eso era lo que Sarai estaba diciendo en parte. Quizá yo esté con ella ayudándole a dar a luz a este hijo y entonces el hijo será mío. Eso es mentira. El que lo tuvo en el vientre fue Agar, no ella. Y entonces lo que hace esta mujer para elegir el camino más corto es que se dice la mentira y se la cree. Yo no sé cuántos de ustedes tienen un plan perfecto para salir de deudas. ¿Y sabe cuál es el problema? Que a veces eso es un plan más loco. Que uno dice cuando a veces: pastor, mire, este es mi plan para salir de deudas. Pastor, este es mi plan para vivir aquí en los Estados Unidos. Y uno los escucha y uno dice: ay, bendito Dios, ¿qué le digo? ¿Será que se le digo que no me va a acusar de que no tengo fe? Pero qué plan tan, Dios santo. Señor, si tú lo haces es solamente tu misericordia y tu fidelidad. Porque qué plan tan loco. Y a veces nosotros tenemos planes como esos en nuestra vida. Y el problema del plan, escúchame usted y yo, no le estoy diciendo que no tenga fe. El problema es que tenemos esos planes locos que sabemos que no va a funcionar y usted y yo no lo creemos. A veces dependemos en nuestra vida de situaciones donde, hermanos, se tiene que alinear la luna, el sol, Marte, Júpiter para que eso ocurra. Y aún así usted se lo cree. Y no me acuse de falta de fe, por favor. Pero a veces nuestros planes son tan irrisorios en nuestra vida. Y es porque estamos nosotros considerando apartarnos de los procesos de Dios, eligiendo el camino más corto, sabiendo que no tenemos la suficiente madurez para lo que le estamos pidiendo a Dios. Por eso a veces las cosas rápidas, usted como papá lo sabe, no sirven. O yo no sé cuántas veces usted le ha dicho a sus hijos algo cuando hacen un daño. Le dicen, usted mira el daño y usted se queda mirando a sus hijos. Y cuando está mirando a sus hijos le dice: sí, es que lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Yo me acuerdo de mi mamá diciendo eso. Y yo decía con mis hijos: no, que mis hijos hagan lo que quieran. Ay, por Dios bendito. Se lo digo todos los días. ¿Por qué? Porque el valor de las cosas lo adquirimos en el proceso.
Por eso, mis amados hermanos, el camino corto no siempre es el más rápido. Usted puede elegir darle la vuelta a Dios, y dándole la vuelta a Dios puede conseguir lo que quiere lograr, pero al final van a haber consecuencias. Al final usted no va a tener la madurez de poderlo hacer. Al final usted no va a tener la madurez de poder disfrutar lo que Dios le entregó. Al final eso que usted consiguió se puede convertir aún en usted, en su piedra de tropiezo, en su talón de Aquiles. A veces le decimos: Señor, dame esa compañía, Señor, riqueza, Señor, abundancia. Y Dios lo que está haciendo es que aprendas a depender de Él. Por eso ahorita que estamos orando por la construcción de la iglesia y el nuevo lugar que necesitamos, usted puede venir conmigo: pastor, es que si yo tuviera dinero, usted sabe, pastor, conmigo para las que sea, yo le entrego a usted todo lo que necesite para construir. Mire, hermano, usted me lo dice porque no tiene plata, pero una vez tenga, corra que lo vi. Una vez tenga, ¿por qué? Porque usted necesita la capacidad para administrar la abundancia de Dios en su vida y saber que Dios es primero. ¿Cuándo lo entiende? Cuando no tiene nada y es fiel. Cuando tiene mucho sigue siendo fiel. Pero lo que nos enseña eso es el proceso. Por eso Dios es un Dios de procesos. Y a veces las cosas rápidas, cuando le hacemos el quite a Dios para tomar un atajo, no formamos el carácter para poder valorar lo que Dios nos ha entregado. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día de la gracia? La gracia es que usted y yo abusamos de la gracia. En el Antiguo Testamento, el que pecaba, mire, baila, ahí quedaba. Y alguien que estaba en pecado se presentaba delante de Dios en pecado, ya sabía las consecuencias. Por eso todos los rituales y sacrificios para poder estar a cuentas con Dios. Pero como ahora es por la gracia, y ahora usted y yo podemos esconder cosas en nuestra vida, y aún escondiendo cosas en nuestra vida podemos hacer otras cosas y aún servirle a Dios pecando. Entonces abusamos ¿de qué? De la gracia, porque no se nos castiga inmediatamente. Por eso a veces el proceso en nuestra vida no solo tiene que ver con castigo. Créame, no es el castigo, es la enseñanza que Dios desea en nuestra vida para que usted y yo valoremos lo que Dios desea darnos en nuestra vida. Pero usted y yo lo vamos a lograr, hermanos, es a través del proceso. No le haga el quite al proceso. Lo segundo que encuentro con el ejemplo de Abraham y Sara, ¿sabe qué es? Con Dios a veces el proceso es más importante que el resultado. Lo segundo es que a veces con Dios el proceso es más importante que el resultado. En Hechos capítulo 7, verso 30, vaya conmigo, Hechos capítulo 7, verso 30 dice: y pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor diciendo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Quiero solamente resumirle lo que está ocurriendo aquí en esta visión que Moisés está teniendo. Y es que, ¿sabía usted que Moisés necesitó un proceso de 40 años en el palacio formándose con Faraón? Después necesitó 40 años exiliado en medio del desierto. Y después otros 40 años siendo formado por Dios para sacar o cumplir el propósito de Dios para su vida. Lo que uno encuentra en la vida de Moisés fue un proceso. Y claro, para nadie es bueno que el proceso comience de manera incorrecta. Con Moisés comenzó de manera incorrecta. Su madre, en medio de la violencia que existía en ese tiempo, teniéndolo que dejar a la intemperie en medio del agua para ver qué ocurría con él. Pero en medio de la estrategia funcionó. Moisés llega al palacio y allí es preparado en medio de estos 40 años para el propósito de Dios. ¿Fue fácil para Moisés? Yo creo que no. Esa no era su tierra, esa no era su gente. Número 2, después, a través de un proceso, Dios lo lleva como exiliado. Aquel hijo del palacio lo lleva al desierto. ¿Sabía usted que en medio del desierto Dios nos enseña cosas importantes? A veces usted y yo queremos hacerle el quite al desierto, y llámele al desierto problema, dificultad, necesidad. A veces usted le quiere hacer la vuelta a eso y no lo quiere vivir, y no lo quiere sufrir, y no lo quiere padecer. Pero sabía que en el desierto es donde Dios nos pule, Dios nos moldea, saca de nosotros lo que realmente somos y tenemos. Y dice
Dice que Dios entonces envía a Moisés 40 años como exiliado al desierto. ¿Y qué estaba haciendo Dios con Moisés en aquel lugar? Preparándolo. Era su proceso. Era su proceso, y tal vez usted y yo estemos hoy en medio de un proceso que llamemos desierto, una situación difícil, adversa. Pero yo hoy quiero proponerle como pastor: no le haga el quite a su desierto. Viva el desierto y pregúntele al Señor ¿para qué? ¿Qué es lo que desea enseñarle en ese lugar? ¿Por qué lo está apretando un poco? ¿Por qué está haciendo un poco más de presión? ¿Qué es lo que está sacando y saliendo de usted? Porque en medio del desierto entonces Dios nos procesa para sacar algo bueno de nosotros. Todo viene para bien en nuestra vida. Y lo que ocurre con Moisés es exactamente eso. Mis amados, los seres humanos siempre buscamos resultados, no procesos. Esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza, querer las cosas rápidas. Y ahora más con la tecnología, nuestra mente y la mente de los jóvenes funciona mucho más así. Yo no sé anteriormente, tal vez en su casa usted lo tuvo, usted mismo es parte de esto, aún laboralmente. Yo conocí personas que trabajaron en empresas 30, 40, 50 años. Todo en su casa tenía que ver con esa empresa. Desde las camisetas, los vasitos, los regalos, las sillas. Todo recordaba que esa persona trabajaba en esa compañía. ¿Por qué? Porque estaban dispuestos a hacerlo. Era parte del proceso. Era echar raíces, era conseguir una casita, era tener un sueño, era formar una familia. Ahora no. Los intereses han cambiado debido a la rapidez que la gente quiere las cosas. Ya no se está dispuesto al proceso. Pero con Dios necesitamos que un proceso. Mire, si en lo natural a nosotros nos dan la enseñanza, usted no va a la universidad y se escribe: ay, es que tengo tantas ganas de estudiar medicina, me voy a escribir. Y a los 6 meses viene y dice: ya me escribí, estudié 6 meses, denme mi título de médico. ¿Cierto que no funciona así? Y si en lo natural nos enseñan eso en la educación, ¿por qué con Dios si queremos que sea así? Mis amados hermanos, a veces con Dios es más importante el proceso que el resultado. En el proceso Dios te va a moldear. Escúchame, Abraham y Sara llegaron a un resultado claro, tuvieron un hijo, cumplieron con su objetivo, le echaron la manito a Dios, le ayudaron a Dios, pero ese resultado en el proceso trajo grandes problemas y necesidades, no solamente para ellos, sino para nosotros hasta el día de hoy. Y a veces usted y yo lo que necesitamos es: viva el proceso, hágale las preguntas correctas a Dios. ¿Qué es lo que Dios desea en su desierto? ¿Qué quiere enseñarle? ¿Qué es lo que quiere fortalecer en su matrimonio? ¿Sabe una de las cosas que a mí me asustan en la vida? Cuando tengo consejerías matrimoniales y el hombre y la mujer se sientan frente a nosotros y nos dicen: pastor, yo no sé por qué estamos en este lugar. Nosotros tenemos un matrimonio perfecto. Dios mío, me asusta. Yo quiero salir corriendo de ahí. Porque, hermanos, lo que fortalece el matrimonio en el proceso son los problemas. Los problemas nos hacen entender cuánto nos amamos, cuánto estamos dispuestos a echarle ganas y seguir adelante. Los problemas nos ayudan a conocernos tal cual. Los problemas nos ayudan a entender de qué estamos hechos, qué es lo que deseamos, para dónde vamos. Y eso hace parte de ¿qué? Del proceso. Por eso a veces cuando se sientan con nosotros los matrimonios nos dicen: ay, no, es que nosotros no necesitamos nada. Yo no sé, y el hombre especialmente: yo no sé mi esposa por qué me trajo aquí, pastor. Y uno dice: ay, Dios mío, ¿será que le digo? O que después él mismo sepa. Pues ya no te aguantan. Ya no te aguantan. Estás mal, te están diciendo que estás cometiendo un error. Pero lo bonito y lo hermoso del proceso es saber qué error y solucionarlo. Eso es parte del proceso. Y se formó el carácter como cónyuge. Y ahí entonces es donde nos amamos más, nos respetamos más, nos honramos más. ¿Dónde encontramos eso? En el proceso. Porque a veces es mejor todo lo que Dios nos enseña en el proceso que al final el resultado. Mire, usted no me dejará mentirle de esto. Es en este país cuando queremos comprar una casa. Y yo no sé si a usted le pasó ya comprando casa, y usted en medio del proceso de la casa, usted ora, clama, pone toda la iglesia a orar por usted porque usted quiere su casa y su fe ahí en alto, y usted se prepara y usted ahorra y usted averigua y usted ve casas y todo está en pro de eso.
Y en el proceso que usted aprende a depender de Dios, a confiar en Dios. Vio cómo Dios alineó todo para que usted consiguiera su casa. Pero al final usted consigue su casa y al otro día dormido en su casa dice: yo quiero otra casa pero con otra habitación más. Yo quiero otra casa pero un poquito más amplia. Y no ha pasado ni un día disfrutando la que tiene. Pero ¿sabe qué fue lo importante? No el resultado, fue el proceso, que te enseñó a depender de Dios, a descansar en Él y a verlo a Él como proveedor. Porque a veces el proceso es más importante que el resultado. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Y escúcheme, los procesos en nuestra vida son necesarios. Y hay un dicho que se los decía ahorita: lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. A veces cuando usted no tiene un proceso y consigue las cosas, mire, por eso les decía yo hace como 2 semanas, aproveché que mi esposa no estaba y les estaba ya hablando un montón de cosas. Pero ¿sabe qué me encantó a mí de mi esposa? Por eso lo que nos cuesta lo valoramos. Mujeres solteras, háganse las difíciles. En serio, lo que a mí más me cautivó de mi esposa es que se me hizo la difícil. La difícil, hermano, fue difícil convencerla. Pero a veces las muchachas de hoy en día, si usted no se valora, ¿quién la va a valorar? Si usted es una mujer fácil, ¿quién te va a dar entonces validez o importancia? Y por eso, ¿sabe qué ocurre? Terminamos haciendo un matrimonio de papel donde el hombre no está dispuesto a pagar un precio, la enamorada de la mujer. ¿Y sabe eso por qué? Por la falta del proceso. Pero cuando usted nos hace sufrir y ahí está uno llorando: ay, es que si no me caso me muero, es que Señor, esa es la mía, yo quiero cambiar, yo quiero ser transformado. Mire, yo he conocido personas viniendo a la iglesia a hacer cosas que nunca hacían solo para enamorar a una mujer. En serio. Y eso en parte no es malo del todo, es un acercamiento que yo lo hice y en mi caso funcionó. ¿Sabe por qué funcionó? No porque me casé con Andrea, sino porque en el proceso Dios a mí me habló y transformó mi vida. Y yo le doy gracias a Dios por permitirme haber peleado por Andrea, porque así fue que lo conocí a él. Pero, mis amados, lo fácil no lo valoramos. Por eso es tan necesario el proceso. Y para mí lo que encuentro en toda esta historia es que el proceso para Dios a veces es más importante que el mismo resultado. Por eso usted lo ve en lo natural. El aceite más puro se saca bajo un proceso de aplicar ¿qué? Mucha presión. Se saca entonces las olivas, se le aplica presión y que sale su esencia. Pero ¿cómo sale su esencia? Aplicando mucha presión. Las perlas preciosas necesitan estar bajo un proceso de miles de años bajo presión. ¿Para qué? Para convertirse en piedras preciosas. Y a veces Dios a usted y a mí nos está arrinconando un poquito, nos está presionando un poquito. Y a veces usted dice: Señor, me siento como una oliva, me estás apretando mucho, esto es incómodo, me duele, sácame de aquí. Y Dios te está diciendo: estoy sacando lo más valioso que tú tienes, déjame en el proceso. Por eso, mis amados hermanos, no le saqué el cuerpo al proceso. Usted y yo debemos creer que ahí está Dios presente, que Él es el que nos sostiene, que Él es el que nos guarda, que algo nos está enseñando. Duele un montón, saca lágrimas un montón, pero no le haga el quite al proceso de Dios en su vida. Algo Dios le está enseñando, porque al final usted va a ver, va a tener el resultado final. Y al final, ¿sabe qué pasa? Otra meta más. Se dio cuenta que no era el resultado, era la enseñanza en el proceso. Y finalizo con esto. Y tal vez esto para la iglesia yo he descubierto que es un poco difícil el poderlo hacer. Y es aprender en medio del proceso a estar bajo el tiempo perfecto de Dios. Ese es el tiempo kairos de Dios. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Lo natural se mueve bajo un cronos. Por eso usted y yo le colocamos a Dios minutos, hora. Le colocamos una hora específica. Señor, es que si mañana no me respondes, me muero. Pero es que Dios no se mueve bajo su cronos o su tiempo. Él se mueve en su tiempo, su eterno presente. Y escúcheme, lo que para usted y para mí ha tardado tal vez 5 o 10 años, porque a veces venimos y en ese tiempo le decimos: Señor, es que ha sido un año.
Es que ha sido 10 años, pastor, por eso ya me quiero dar por vencido. Para Dios tal vez lleva 10 segundos, porque es en su eterno presente, su kairos. Mi mayor recomendación: no te le atrases a Dios, pero tampoco te le adelantes a Dios. Todo tiene su tiempo. Solteros, déjese eso de estarse presionando con lo que le diga la gente que lo va a dejar el tren. Algunos de pronto sí, pero en realidad a muchos no. Porque el problema de pensar en eso es que vas a terminar tomando una mala decisión. Yo me acuerdo cuando Andrea y yo nos casamos, la gente nos decía: ¿Y el niño? ¿Y cuándo van a tener hijos? Y fuimos muy obedientes. Andrea quedó en embarazo, pero ese bebé lo perdimos. Y cuando nos veían sin bebé: ¿y el niño? ¿Y cuándo? Y entonces fuimos otra vez obedientes. Y tuvimos el segundo embarazo y ahí nació nuestro hijo mayor. Y otra vez: ¡ay, y la compañía del niño! Y no le van a tener un hermanito. Y otra vez fuimos obedientes. Nuestro tercer embarazo también Andrea lo perdió. Y entonces Andrea y yo ya decíamos: ¿qué hacemos? Pero fuimos otra vez obedientes, hicimos la tarea y quedó el cuarto embarazo. Y ya eran 2. Y Andrea y yo decidimos: hasta aquí, ya son 4 embarazos, no queremos abusar, con 2 es suficiente y nos vamos a quedar. Andrea se operó porque a mí me daba miedo. Esa es la verdad. Gracias a Dios ya estaba ahí preparada y la operaron. Y entonces viene la gente y comienza: ¿y el tercero? No hay tercero malo. ¿Y sabe qué aprendí yo a responder? ¿Usted me va a ayudar a mantenerlo? ¿Usted me va a ayudar a sostener al tercero? Porque es que a veces la gente te presiona a tomar decisiones que no debes tomar. A veces usted y yo necesitamos un proceso donde sepamos lo que Dios desea en nuestra vida. Y mis amados hermanos, se lo digo con todo mi corazón, porque tal vez usted esté hoy en día en medio de un proceso difícil. Los procesos duelen mucho. Yo me acuerdo llegando a este país hace 10, 11 años. Y tal vez usted está solo llegando o ya lleva también un tiempo. Establecerse en este país no es fácil. Yo me acuerdo que estuve haciendo cuentas mentales en mi cabeza por 3 años. Cuando me decían: y el arriendo aquí vale tanto, y yo decía: Señor, yo con eso en mi país me pago una mansión. Y costó poder formar toda una vida, acoplarnos a este sistema. Nos costó lágrimas, nos costó tiempo. Pero hoy en día, después de 10 años, uno dice: valió la pena el proceso, porque aprendimos y conocimos a Dios de cerca, de su fidelidad y su amor, y que era su voluntad de estar en este lugar. El problema del proceso es que nos duele y nos cuesta. Y tal vez usted hoy esté en medio de un proceso familiar, conyugal. Yo le pido: no tire la toalla antes de involucrar a Dios. Lo que el apóstol Darío ahorita oraba. A veces dejamos a Dios de último en medio de nuestras situaciones. No, colóquelo de primero. Si usted ahorita está batallando con su matrimonio, involucre a Dios. Pero recuerde, en medio del proceso van a haber cosas que van a doler, pero Dios nos las muestra para poderlas solucionar. Tal vez usted esté ahorita en medio de un proceso económico, financiero. Mire, en nuestro país resolver un problema económico es fácil. Usted va donde su mamá, donde su hermano, y ahí le regalan un pedazo de plátano, una libra de arroz, un poquito de aceite, y gloria a Dios, ya hay comida. Aquí a veces no. Y a veces los procesos económicos aquí son más fuertes, son más difíciles, especialmente cuando hemos tomado malas decisiones, o cuando nos hemos endeudado, o cuando tenemos sueños tan grandes que pensamos que no los vamos a poder cumplir. Pero ¿sabe yo qué le recomiendo en esta tarde? Involucre a Dios en su proceso económico. Dios quiere que usted y yo aprendamos a ser fieles delante de Él con lo poco, porque una vez usted y yo aprendemos con lo poco, sobre lo mucho no nos costará. Porque a veces le decimos: pastor, es que si Dios me bendice, yo diezmo y ofrendo. Mentiras. Si no puedes ofrendar con $1,000 que te pague Dios, ¿cómo lo vas a hacer con $1,000,000? No lo vas a hacer. Ahí es donde vienes a negociar con Dios.
Hazlo desde ahora que no tienes. Hazlo desde ahora que es poco. Porque cuando sea mucho, tu corazón estará preparado y le darás a Dios todo lo que es tuyo. Entenderás que todo lo tuyo es de Él. Lo económico, lo material es de Él. ¿Y sabes qué hace Dios? Dios no te quita, Dios te multiplica. Tú le das, Él te da mucho más. Pero ¿dónde lo aprendemos? En el proceso. En el proceso. Tal vez estás en procesos con tus hijos. Mire, a veces Dios se mete con nosotros, con la economía, y ahí estamos nosotros dándole fuerte. Pero cuando nos tocan nuestros hijos, ahí es donde el enemigo puede encontrar una debilidad. Y tal vez usted está ahí a punto de darse por vencido diciendo, ya no aguanto más, ya son muchos años teniendo misericordia, ya tengo que soltar a mis hijos, ya tengo que hacer algo. Y yo hoy le recomiendo, involucre a Dios en su proceso. Pregúntele qué le quiere enseñar Él a sus hijos, qué le quiere enseñar Él a usted como padre. Pero involucre a Dios, tómese de Él. Porque si usted no lo hace, tarde que temprano nos amargamos o nos frustramos. Y es donde terminamos tomando malas decisiones. Mamás, en medio del proceso aprendes a depender de Dios y a entregar a tus hijos. Porque a veces las mamás son, Señor, aquí estoy, te entrego a mis hijos. Y llegan a la casa y una cantaleta. Entrégueselo verdaderamente. Entrégueselo, descanse en Dios. Deje que Él obre, que le enseñe lo que le tiene que enseñar. Pero a veces nosotros nos creemos vice Jesús. Es la enseñanza que le va a dar el Señor y la que yo le quiero enseñar. Y no lo soltamos. Pero en medio del proceso Dios nos ayuda para poderlo hacer. Mi pregunta en esta tarde es: ¿en qué proceso tú estás? Porque sabes, el proceso no es malo, a pesar del dolor. El proceso no es nuestro enemigo, es nuestro aliado. El proceso, si tú lo entiendes, te va a madurar, te va a ayudar a crecer, te va a fortalecer, te va a ayudar a salir adelante. ¿Y sabes qué te va a ayudar el proceso? A valorar lo que tú y yo tenemos. Eso hace el proceso. Y para mí, mis amados hermanos, Dios es un Dios de procesos. Por eso a veces Dios puede sanar a alguien inmediatamente. Sí, la Biblia nos da ejemplos de eso. Pero así como lo sana, así mismo se va y huye de Dios. Entonces, ¿qué necesita Dios? Un proceso. Dios te puede bendecir y sacar de todas las deudas así. Yo lo creo que sí. Dios lo ha hecho, yo lo he visto. Pero ¿qué necesita Dios? Un proceso para que cuando tú tengas la economía suficiente seas fiel con Él, como tú se lo has dicho. Mujeres, Dios tiene tu media toronja preparado para que te haga feliz. Yo lo creo. Pero tal vez Dios te está enseñando algo en este tiempo para que eso se pueda dar. Y Dios va a traer a ese hombre o a esa mujer conforme a tu corazón. No que te haga la vida imposible, sino que te haga la vida posible y feliz. ¿Dónde te lo enseña? En el proceso. Por eso a veces no tenemos el proceso y nos casamos mal casados. Yo no, gracias a Dios. Y mi esposa dice amén. No, bien casado. Aquí está el apóstol Darío, que es testigo de que, hermano, yo también sufro. No, mentiras. Es una muy buena mujer que Dios me regaló. Pero a veces usted dice, Señor, ¿qué estoy pagando? No estás pagando nada, tú tomaste la decisión, nadie la tomó por ti. Pero a veces yo le digo a las personas cuando viene, pastor, es que mi media naranja, cáseme. Mira, esa media naranja tiene cachos y cola, cuídate. Pastor, es que estoy muy enamorado. Está bien, cásese. Y a los 2 meses, pastor, ¿yo qué hago? Yo creo que me equivoqué. Te aguantas. Nadie te dijo que te casaras. Por el proceso. Como que me estoy metiendo en problemas, hermano. Pero mire, si usted se quiere casar, cásese, no lo vamos a detener. Y yo que le iba a decir hoy al pastor que me iba a casar, ya no le... No, cásese si quiere. Pero el proceso es importante, no es nuestro enemigo, es nuestro aliado. Y tal vez Dios te tiene en un proceso en esta mañana. Y yo hoy te quiero animar, vive tu proceso, no te apartes de ese proceso. Pregúntale a Dios para qué.
y Él te va a responder, y al final te vas a dar cuenta que Dios sí tenía la razón y que quería algo bueno en tu propia vida, porque todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan para bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué no se pone de pie ahí donde usted está, por favor? Y yo quiero hacer una oración en esta tarde rápidamente. Si usted en esta tarde sabe que está en espera de una respuesta de Dios, que está en medio de un proceso cualquiera que sea, su familia, sus hijos, y usted hoy desea que oremos en este lugar. Hoy hay mujeres de Dios, están las pastoras desde Honduras, gracias por estar en este lugar, pastoras. Vamos a tener nuestro retiro de Gracia Internacional martes, miércoles y jueves. Ellas han venido como parte para poder estar aquí. También está el apóstol Darío, la pastora Cindy, estamos nosotros. Yo le pido, véngase, déjenos orar por ustedes. No se vaya de este lugar, ay, yo quería que oraran por mí, pero nadie oró. No, hoy vamos a orar por usted. Y yo quiero en estos minutos, si usted está en medio de un proceso o pidiéndole a Dios guianza o está pidiéndole al Señor que le ayude en algo, yo le pido, véngase. Vamos a orar por usted, los pastores, las pastoras, el apóstol Darío, nosotros. Qué privilegio poder orar por ustedes. Así es que mientras adoramos, yo le voy a pedir, véngase por favor. Yo siendo usted estaría corriendo al altar, hermanos. Por favor, venga al altar. Y que en esta tarde el Señor pueda obrar en nuestros procesos. Amén. Y que descansemos en las manos del Señor. Si usted está orando por su familia, véngase, vamos a orar por usted. O por su matrimonio, véngase, vamos a orar por ese matrimonio. Varones, véngase, hombre, déjese abrazar en esta mañana. Le vamos a dar un abrazo en esta mañana y vamos a orar por usted. Pero vamos a orar en esta tarde y que el Señor obre en medio de nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús.